Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Seguridad sin Filtros. Como hemos venido informándoles, Seguridad sin Filtros es un programa especial con mi colega y amigo, nada menos y nada más que Joseph Yumaire. Bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Pero bueno, bienvenidos todos a Seguridad sin Filtros. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a nuestro superchat. Mil gracias a Lon, a José Alejandro, muchísimas gracias a Lisbeth Pirela, a Nesta, a Nasta, también está Tamaris López, colaborando con la moderación del superchat. Recuerden las reglas y así es que vamos a empezar. Joseph, desde probablemente este siglo, el siglo XXI, cuando ocurrieron los eventos de Nueva York, aquí de las Torres Gemelas, que fueron unos ataques que nadie esperaba probablemente, Estados Unidos se dedicó justamente a meterse de lleno, a revisar esos ataques terroristas y lo que estaba pasando del otro lado del mundo, y se olvidó del patio trasero de América Latina. Y América Latina, China y los aliados empezaron a afianzarse para lograr objetivos que anteriormente no los habían podido lograr en el siglo XX, aunque trabajaron para ello. Hoy en día vemos una China fortalecida en muchos países, con un mecanismo diferente de relacionarse con los gobiernos y con la gente y con el sector privado, con unos lazos que van a ser difíciles de cortar, porque son lazos económicos que pueden conllevar a la pérdida de más libertad, de más capacidad de gobernabilidad y de el liderazgo que apunte a un lado diferente al que es, y tenemos muchos ejemplos para probar esta afirmación. Entonces, hoy vamos a hablar de China como una amenaza para América Latina, una China fuerte, una China económicamente poderosa, que intenta a toda costa superar a los Estados Unidos. De hecho, ya lo ha pasado en materia de inversiones extranjeras, y ahora busca prácticamente penetrar el continente americano. Entonces, vamos a empezar y quisiera que le explicaras a la audiencia ¿cómo ves tú esa China fuerte en América Latina y cuáles son esos principales eslabones que ellos están moviendo para apoderarse del continente? Bueno, antes que todo, gracias, Maybor. Llegamos al tercer capítulo, Seguridad sin Filtros. Un gran gusto. Saludos a la audiencia. Y antes que empiezo, porque mi equipo en SFS me va a matar si no lo hago, por favor, les invito a todos a, por favor, suscríbese a nuestras redes sociales. Creo que las cuentas lo van a ver aquí abajo. Mi diseñador me dice que, ¿por qué hice eso si nunca lo van a mencionar? Entonces, empiezo con eso. Pero no, al tema del día, China. Mira, yo creo que hay un antes y después de 2020 con China, porque si hubiéramos tenido esta conversación en 2019, 2018, 2007 o antes, yo creo que muchos, no solo en Latinoamérica, pero en el mundo, tal vez no tenían tanto sospecha sobre China como lo tienen ahora. Algunos siempre eran consistentes. Yo sé que, bueno, tú, Maybor, otros también han hablado, han estudiado China y siempre tenían un poco de sospecha porque sabemos que es manejado por un partido comunista. Pero muchos gobiernos estaban firmando acuerdos, muchos grupos estaban alineándose, muchos países estaban tomando relaciones. Pero 2020 sí creo que les pegó duro con lo de COVID-19 y lo están tratando de arreglar eso a todo costo en este momento. Hacia el último informe que acaba de salir del OMS, que tampoco es una organización con mucha credibilidad en este momento, pero China está luchando con ellos para que la OMS salga con un informe que dice, bueno, al final del día no sabemos el origen de este virus. Es lo que quiere que la OMS diga, inconclusivo. Pero sabemos más bien que es más y más probable, casi certeza, de que el virus originó en un laboratorio en Wuhan. Ahora, al tema de América Latina, mira, para empezar, déjame darle un poco de contexto personal, porque todos, yo creo que la mayoría de gente que me ha seguido el trabajo del centro y mi trabajo, lo que he hecho en investigación, me conocen por Irán, por trabajar Irán, América Latina. Hablamos Irán en el programa anterior,
pero realmente mi curiosidad de lo que está pasando en América Latina empezó con China y empezó cuando yo era militar. Dos pequeños ejemplos. Uno, cuando fui uniformado, tenemos un base naval muy grande en California que se llama Coronado. No sé si algunos lo conocen, pero es donde entrenan, por ejemplo, famosamente los Navy SEALs, ¿no? Naval Special Warfare. Y bueno, hay varios bases, varias unidades muy importantes en ese base. A pesar de los Navy SEALs, hay mucho de inteligencia electrónica, hay mucho de comando pacífico. Y por cierto, nuestro base militar naval más importante para mirar el Pacífico y para mirar las amenazas que pueden ver marítimas de China radica ahí y está conectado con Hawái, con otro base militar de la Marina que tenemos en Hawái. Bueno, yo estaba trabajando entre esos dos bases y casualmente porque yo no estaba permanente en ese base, solo estaba haciendo un trabajo, me pusieron en un hotel fuera del base. Y casualmente, te estoy hablando del año como 2004, 2003, más o menos. No era más. 2004, 2005. Y casualmente me doy cuenta que estoy en el hotel y veo una cantidad de chinos. Bueno, no pasa nada en California, hay muchos chinos, chinoamericanos, no pasa nada. Sin embargo, yo empecé a preguntar y me di cuenta en ese momento que una empresa de China estaba comprando ese hotel. Y me dio curiosidad, o sea, ¿cuál es esta empresa? No me acuerdo el nombre de la empresa, pero me acuerdo en su momento era vinculado a la empresa Hutchinson Whampoa, que Hutchinson Whampoa es esa gran empresa que estaba comprando puertos y todo, bueno, estaba haciendo obras de construcción por todo el mundo, incluso en el canal de Panamá, y bueno, en ese aspecto lo empecé a conocer. Y me empecé a dar cuenta que este hotel era un lugar perfecto para dar espionaje en todo ese aspecto militar de esa base en California. Entonces, ya para un poco concluir esa anécdota, desde hace mucho tiempo atrás he estado pendiente de la infiltración de China en Estados Unidos, en América Latina, y sabiendo bien que usan negocio, usan empresas como una primera línea de entrada. O sea, si mirabas esta empresa en los documentos, no te dabas cuenta que tenía nada que ver con el gobierno de China, pero hoy en día creo que nos damos cuenta que casi todas las empresas tienen algo que ver con el gobierno chino y algunas empresas tienen que ver con el servicio militar. Entonces, lo que yo voy a hablar con ustedes hoy, y tenemos dos invitados de lujo realmente que nos van a profundizar, pero son dos aspectos de la interacción con China en América Latina que creo que son más vinculados no solo con la parte económica, pero con su parte militar. Y en eso voy con lo de sus acuerdos que están haciendo en el espacio de satélites, literalmente en el espacio, en space, y también en el área de telecomunicaciones. Esos dos lugares hay varias empresas que están trabajando en América Latina. Sin embargo, esas empresas tienen fama de ser conectado con el ejército chino, con lo que se llama en inglés the PLA, the People's Liberation Army. Entonces, creo que va a ser el tema de hoy porque, bueno, como sabes, tenemos un gran invitado que sabe mucho de esto y yo voy a contar un poco de mis conocimientos también. Así es, y tomando en cuenta que los invitados nos van a hablar sobre dos temas que están enlazados, pero que forman parte justamente de la agenda del día de hoy, quisiera que empezáramos a conversar sobre ciertamente lo que es la parte de las telecomunicaciones. Sabemos y creo que nuestra audiencia ya lo ha venido escuchando con otros invitados que hemos tenido en Sin Filtros, es que China se convirtió prácticamente en el primer prestador de recursos, más que el Banco Interamericano, más que el Banco Mundial inclusive, para países de América Latina. Entonces vamos a enfocarnos justamente en el tema de las telecomunicaciones, que son un aspecto vital para poder entender por qué China es una amenaza en la región. Sí, mira, bueno, en ámbito de telecomunicaciones, este debate se está teniendo ahorita en este momento en América Latina y yo creo que si no fuera por el esfuerzo del último gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, este debate no hubiera tenido tanto peso, porque antes de él no había esta perspectiva a nivel tan conocido
de las empresas estatales o empresas privadas que tienen conexión con el Estado de China en el área de telecomunicaciones. La más famosa es Huawei. No, Huawei es una empresa global que está a cargo de avanzar las líneas de 5G de telecomunicación a nivel mundial. Y en América Latina están vendiendo esto mucho, están empujando muy, muy fuerte este tema. Más bien en Brasil se está llevando este tema en este momento. Es más, no sé si han seguido las últimas noticias en Brasil, pero desafortunadamente hubo 2 resignaciones de 2 personas que yo considero que eran muy buenos e importantes en sus cargos, el canciller y el ministro de Defensa. En los 2 casos, bueno, no puedo hablar tanto del Ministerio de Defensa porque no sabía tanto de su caso, pero en el caso del canciller, él ha sido muy golpeado por su línea dura contra China. Y él ha mencionado también el tema de 5G, el tema de Huawei, porque él ha dicho que tenemos que tener cuidado con esta tecnología, con esta empresa, porque ya es conocido como una empresa que está vinculada con los servicios de inteligencia y Fuerzas Armadas de China. Y también tenemos que no exponernos a que todo esté penetrado por esa empresa. Más bien, uno de mis colegas, Leonardo Coutinho, es uno de nuestros investigadores en el centro que se encarga de las investigaciones en Brasil. Él escribió un informe muy importante en 2019 y tenemos la versión en inglés y en portugués. Desafortunadamente no tenemos la versión en español, pero se llama La Conquista Espléndida y lo llamó así porque lo que se dio cuenta el señor Leonardo Coutinho es de que Huawei ya tenía muy penetrado al gobierno brasilero, o sea, a nivel, lo que él llamó a nivel horizontal. Si ibas a varias agencias de gobierno, estaban ya utilizando aparatos, plataformas o software de Huawei. Y por lo tanto, ya estaban expuestos a que Huawei toma más control sin que ellos ni siquiera sepan, sin tener este gran acuerdo de 5G. El presidente Bolsonaro ha sido duro con eso, ha negociado eso, y yo creo que por eso no es casualidad que están viendo tantos ataques a su presidencia y también a su canciller. Y creo que el hecho de que su canciller renunció a primera vista no tiene nada que ver con esto, porque tiene que ver con el asunto de las vacunas y COVID y cómo lo manejó y su comunicación. Pero realmente todo, en relaciones exteriores, en todos esos aspectos, todo está más o menos relacionado. Entonces yo pienso que el canciller ha estado bajo ataque y mucha presión, sí, mayormente por el hecho de que ha mantenido una línea muy dura contra China durante todo este periodo del presidente Bolsonaro. Pero hay... Cuando se habla, Joseph, de esos ataques contra Bolsonaro, observamos la prensa local, la prensa nacional y la prensa regional. Sí, sí. Particularmente de los países que están más asociados a China. Podemos ver en Argentina cómo se trata a Bolsonaro desde la prensa. Son elementos que uno tiene que tomar para evaluar justamente lo que está pasando. Hay un problema de desinformación que también altera a muchos de los gobiernos que de alguna manera intentan despegarse de la línea de inversión china, por llamarlo de alguna forma. No, sí, y yo creo que eso merece su propio programa, porque la cantidad de inversión que China está haciendo en los medios de idioma español es mucho. O sea, ellos han invertido mucho, ¿no? Y lo están haciendo. Rusia también, bueno, tiene sus propias cadenas de español, pero forman cadenas que construyen narrativas y narrativas que lo impulsan con su política exterior. Y yo creo que en ese aspecto había un informe que yo me acuerdo que yo leí de Argentina en particular y cuánto de los medios más grandes de lo que todos leen, que todos conocen, tienen inversión, no inversión, diría como un préstamo, dinero, han comprado advertising de parte de China. Entonces China tiene un peso influyente en las comunicaciones en América. Me acuerdo otra anécdota personal, una vez que yo estaba en Brasil y estaba haciendo una entrevista en el canal chino. He hecho entrevistas en el, ¿cómo se llama? Antes se llamaba CCTV, creo que ahora se llama CGTN, ¿no? Es la canal estatal china. Y me acuerdo que cuando fui al edificio donde estaba haciendo la entrevista, era conjunto con AP. O sea, estaban usando las mismas oficinas, era prácticamente la misma oficina, el mismo estudio para ver cómo se combinan las fuerzas.
Pero sí, es importante. Yo creo que Argentina también es donde tienen mucho peso en ese ámbito. Y tomando en cuenta el tema de las telecomunicaciones, vamos a expandirlo más. Aparte de la 5G, que el presidente Donald Trump envió emisarios para hablar con varios gobiernos amigos, pues se hablaba de la diplomacia de los emisarios para evitar que los gobiernos lograran acuerdos con China para el desarrollo de la 5G. Algunos gobiernos hicieron caso a Estados Unidos, otros no. Bolsonaro justamente fue uno de los que se negó a la negociación. Luego vino Joseph, y ya tú lo habías planteado, el tema del COVID, y ellos hicieron la diplomacia de las vacunas, de los pertrechos médicos y de la ayuda médica. Un mecanismo de relaciones públicas bastante bien utilizado, porque buscaba cambiar la percepción de China en América Latina, cambiaba la percepción hacia la gente, una narrativa de un país amigo en lugar de los Estados Unidos, que no ofrecía ninguna ayuda directa. Y allí pues se observa, y quisiera que lo explicara, una especie de ventaja debido a que los Estados Unidos no actuaron rápidamente o fueron sorprendidos con esta posición de China, porque vale la pena recordar los informes que fueron presentados del Comando Sur, cuando también justamente se toca este tema. No se sabe si es que estamos muy atrasados para actuar, porque ya China lleva un camino recorrido bastante, pero bastante más lejos que el de los Estados Unidos. Sí, yo creo que hay un contexto un poco histórico reciente que se puede hacer sobre la confusión sobre China en los últimos años. Por mucho tiempo, especialmente durante el gobierno de Obama, pero también durante el gobierno de Bush, no se miraba a China como un amenaza. Se lo miraba como un competidor o adversario a lo más extremo, pero no lo se miraba como una amenaza. Y parte de eso era que estaban planteando que había otras amenazas, y principalmente Rusia. En el gobierno de Obama se habló mucho de Rusia como amenaza, que yo estoy de acuerdo. Yo creo que Rusia es amenaza, pero China es una amenaza más grande en el sentido de que ellos tienen capacidades que Rusia tal vez podía tener en su momento de la Unión Soviética, pero hoy en día han debilitado más. Y más importante, hay una alianza también entre Rusia y China que hay que mirar y tomar en cuenta. Entonces, en ese aspecto, cuando se iba en los años, la narrativa dominante en el gobierno estadounidense no era mirando a China tanto como un adversario, pero más como un competidor. Pero eso cambió durante el gobierno de Trump. El gobierno de Trump realmente cambió la óptica sobre China. Empezó a hacer preguntas muy duras de por qué esta empresa, por qué este acuerdo, porque nos empezamos a dar cuenta que con todos estos comercios, con todas las relaciones que estamos teniendo con China, Estados Unidos andaba perdiendo en todos los aspectos. Entonces quería retomar esa relación, no de una forma necesariamente agresiva en retórica, pero con una línea muy dura en aspecto de no confiar en lo que China estaba haciendo en su relación con Estados Unidos, pero también en sus relaciones con América Latina y el resto. Comando Sur ha ido enfocándose, porque acuérdense que los militares son un refuerzo de la política, ellos no hacen política. Entonces, si la política dice que Rusia es la amenaza más grande, las Fuerzas Armadas van a mirar a Rusia. Si la política dice que China es una amenaza también, van a empezar a mirar a China. Y yo creo que desde 2017, la Fuerza Armada del Comando Sur empezó a mirar a China con mucho más cuidado y empezaron a darse cuenta, wow, que China está muy fuerte en América Latina. Más bien, Mabel, lo que me gustaría hacer es compartirles un poco de nuestras investigaciones que hicimos sobre un aspecto de esto, que no es solamente en el lado de telecomunicaciones, pero es en el otro lado de espacio, de espacio satelital. Sí, lo que estamos hablando. Entonces, en Argentina, unos aspectos, en Argentina, no sé, imagino que algunos han escuchado, algunos lo han conocido. Hay un base satelital, una estación satelital en una provincia que se llama Neuquén, en
en Argentina, en la Patagonia, en el sur de Argentina, cerca de la frontera con Chile. Ahí ves la foto, ese es el base satelital. Más o menos está muy aislado, muy lejos de todo, con una linda vista de las montañas de la cordillera de la frontera entre Argentina y Chile. Y bueno, cuando asume el gobierno del presidente Trump, base toma un tema importante, especialmente en Comando Sur, porque querían entender si este satélite, si este base satelital tenía una dimensión desconocida, una dimensión más militar. El base satelital era supuestamente, según China, construido con la intención por parte de China de explorar el lado oscuro de la Luna. O sea, querían ir a explorar espacio al otro lado de la Luna y necesitaban esta estación para hacerlo. Así lo firmaron el acuerdo con Argentina. Más bien, firmaron el acuerdo con Argentina en 2015. Y me acuerdo bien porque hubo un debate, yo estaba en Argentina en ese momento, y hubo un debate muy fuerte en el Congreso, porque muchos aspectos del acuerdo no era público, o sea, no lo estaban discutiendo, no lo estaban mostrando. Pero lo interesante es que la construcción de este base satelital, empezó antes de que firmaron el acuerdo. El acuerdo se firmó en 2015, la construcción se empezó en el año 2013. En el año 2013 ya se podía ver inicios de obras de construcción, empresas que estaban llegando, y obviamente como vemos, este es un lugar muy aislado, o sea, no es que había mucha infraestructura en esa área, habría que construirlo prácticamente de cero. Entonces ya cuando firman el acuerdo en 2015, el base ya está más o menos instalado. Aquí pueden ver una imagen esta es una investigación que hizo Reuters, pero lo que ves en el lado izquierda, en 2014 ya están avanzando, ya hicieron el terreno, ya hicieron las rutas, ya cortaron la plantilla para poder empezar a la construcción. Ya para el año 2016, ya casi la construcción está casi listo, está casi completo. Ya tienen las instalaciones, ya tienen los equipos y ya tienen la infraestructura para hacerlo. Para 2018, que es la foto de mano derecha, estación satelital, base satelital, ya estaba completa. Ahora, lo interesante de es de que la empresa que maneja base satelital en Neuquén, en Patagonia de Argentina, es una empresa que se llama CLTC. En inglés es China Satellite Launch and Tracking Control General. CLTC es una empresa que pertenece a la fuerza estratégica del ejército chino. Es parte de las Fuerzas Armadas de China y por lo tanto el que dirige y controla base satelital en Argentina es un coronel del ejército chino. Entonces, esto levantó preguntas en Argentina. Cuando asume presidente Macri en el poder, bueno, ahí está lo pueden ver, es muy grande, creo que es como 50 metros casi de altura, el terreno cubre como 200 hectáreas, es muy grande, y todos los de vecinos, hay una ciudad, un pueblo más que todo, cerca de ellos que se llama Las Lajas, creo, y toda la gente de ese pueblo lo conoce, lo hablan, y ellos lo consideran un base militar chino, lo que me han dicho en su momento. Pero bueno, entra presidente Macri al poder, él empieza a pensar, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es como otro embajada o esto es terreno chino? ¿Tenemos un base militar chino en nuestro país? O, ¿qué es lo que hizo? Entonces, él quería estudiarlo, él quería conocerlo. Y obviamente todos los que saben de Argentina saben que el presidente Macri no tenía relaciones hostiles con China. Él quería mantener buenas relaciones. China ha invertido mucho dinero en Argentina y él no quería perjudicar ni romper eso. Sin embargo, también quería saber si hay un base militar en su país, de China. Entonces empieza a investigar y su canciller va a Beijing. Creo que su canciller en ese momento era Susan Malcorra. Ella va a Beijing y habla con el gobierno de China, con el canciller de China. China dice, mira, todo lo que está viendo bien, las inversiones, todo bien. Tenemos base satelital, pero algunos dicen que tiene un aspecto militar. Queremos solamente revisar los contratos
a lo mejor podemos implementar algunos acuerdos más para poner más transparencia, porque había supuestamente informes que los que estaban en la empresa CLTC tenían que entregar a China, pero no había forma de reforzar eso. Si no entregaban los informes o si sus informes eran equivocados, el gobierno argentino no tenía auditoría sobre este base. Entonces querían hablar de eso. China dice, muy hábil, dice, sí, canciller Malcorra, sí, presidente Macri, excelente, hacemos todo. Vamos a revisar todo, no te preocupes, importante nuestra relación con Argentina. Pero antes de que se vaya la canciller le dicen, mira la letra fina, revisa el contrato, por favor. Entonces ella regresa a Argentina, bueno, es lo último que le dijo. Entonces revisan el contrato y lo que se dan cuenta es que en los contratos, y eso nosotros lo hemos verificado porque hemos revisado los contratos de esto, hay una cláusula que en inglés se llama Cross Default Clause, que es una cláusula que indica que si tú negocias o renegocias un contrato con China, en este caso sobre el base satelital, tú tienes que renegociar todos tus contratos con China, no solamente el base satelital, los acuerdos de comercio, los contratos de infraestructura, de puertos, de comercio, de inversión, de préstamos. Y obviamente, presidente Macri, eso no era su intención. No quería retomar toda la conversación porque a pesar de que Argentina estaba en peor situación económica en ese momento de cuando firmaron inicialmente, especialmente había un proyecto de infraestructura que era muy importante de inversión para Argentina que se llama el Belgrano, y no querían perder eso o renegociar eso. De pocas palabras, se quedaba con este base porque no había forma, no había palanco para que el presidente Macri puede llegar a conocer qué pasa con esta estación satelital. Ahora, nosotros empezamos a desarrollar un poco más el conocimiento y le explico. Es muy oscuro lo que está pasando ahí, muy poco más. Vamos a tener una conversación hoy, más tarde, maybe con un invitado, un amigo, que también sabe sobre este tema, que ojalá nos va a poder alumbrar un poco sobre esto porque tiene mucho conocimiento. Pero lo que sí me empecé a dar cuenta es que esta misma empresa, CLTC, es la misma empresa que tiene otro base satelital en América Latina, pero esta vez en Venezuela. En el base militar Capitán Manuel Ríos, en el base militar en Guárico, y ellos instalaron esta instalación muy parecida a la instalación que tienen en Neuquén. Y lo interesante, si vas a las dos imágenes, hay esa antena enorme, ¿no? La que mide 50 metros, la que es más enorme. En esta foto lo ves en la mano izquierda, pero después hay estas antenas pequeñas, ¿no? Y lo que llamó la atención para los técnicos que estaban revisando esto es, en el caso de Venezuela, los antenas pequeños emitían más fuertes frecuencias que la antena principal. Eso me dicen, según los técnicos, que es un poco raro. Y vimos la misma cosa rara en el caso de Argentina. En esta foto no se ve tanto, pero en la foto con el fondo, ahí puedes ver en la mano izquierda ese satélite pequeño, es la antena pequeño, la antena grande se le ve, obviamente, pero en la mano izquierda la antena pequeña. Entonces nosotros empezamos a estudiar esto para entender posiblemente qué puede pasar. Ahora, voy a ser muy claro y cuidadoso con esto. No estoy diciendo que esto es lo que están haciendo porque hay mucha falta de data e información. Entonces, no te puedo decir que esto es lo que hacen, pero una teoría de lo que se puede estar haciendo es conectando los dos estaciones satelitales para lo que se llama en inglés line of sight, una línea de vista de unas coordinadas longitud de largo que pasa desde Neuquén a Guárico hasta el Ártico. Entonces, esa línea que maneja con lo que ven ahorita, esa línea roja, es donde pueden empezar a controlar el órbita de satélites. Esto es una forma que se puede hacer guerra electrónica. Ahora, ojo, no estoy diciendo que lo están haciendo, pero cuando ponemos un poco los pedazos, por lo menos una pregunta. Hay una empresa militar chino en los dos bases, CLTC, manejado por un coronel. En el caso de Neuquén, posiblemente por otro coronel. En el caso de Guárico, hay falta de transparencia, mucho oscuro, y aparentemente China quiere insistir en mantener esto y no quiere negociar para nada. Entonces, eso era suficiente para que, por lo menos, hacer la pregunta.
Y yo sé que en Comando Sur se está haciendo esa pregunta y se está estudiando eso, porque eso va más allá de los acuerdos económicos, de los tratados, de las inversiones, porque la narrativa de que a China solo le importa su inversión económica y que a China solo le importa que le pagan sus préstamos no es correcto. O sea, te aseguro que cuando China estaba invirtiendo todos ese mil de millones de dólares en Venezuela, ellos no estaban pensando en una inversión económica. No eran tontos. O sea, no, cuando todo el mundo estaba sacando su dinero de Venezuela, Chile no era, bueno, me parece esto una buena inversión. Cuando acaban de firmar un acuerdo comercial y militar, pero un acuerdo comercial con Irán de 400 mil millones de dólares por 25 años, que lo acaban de ratificar hace unos días atrás, y en un momento que Irán está con alta inflación, con mucha pobreza, con ninguna indicación que va a recuperar económicamente del virus y, bueno, de muchos aspectos económicos fracasados que tiene su país, China no está invirtiendo en Irán porque piensa que Irán va a ser un bonanza económico. Están comprando cosas. ¿Y qué están comprando? Están comprando aliados, están comprando acceso, están comprando terreno, están comprando influencia para poder utilizar estos países como pedazos de su rompecabezas global para manejar su plan estratégico de prácticamente cambiar el orden internacional. Y para hacer eso, necesitan debilitar a Estados Unidos. Entonces, eso me va un poco... El caso de la Argentina era para mí muy puntual porque nos ayudó a entender de que tienen mucho más... Y claro, esto pasó justo con Cristina Kirchner, era la que firmó el acuerdo con... Era la que diseñó y firmó el acuerdo con el base satelital. Y esto, el caso de Argentina, yo creo que es muy puntual porque nos deja entender que hasta los países grandes esto puede pasar si no toman cuidado. Así es. Y en el caso de Venezuela, hay que tomar en cuenta que lo que está planteando Joseph encaja en una especie de rompecabezas. Recordemos la bendición que recibió Cuba de China al perdonarle casi 6.000 millones de dólares de deuda para, en el momento justo que Venezuela entraba en una crisis económica importante y no podía cumplir con los acuerdos Venezuela-Cuba, ¿no? Ahí llegó China. Me imagino que China sabe que al tener a Cuba tiene también a Venezuela sometido, a pesar de que Venezuela es el país que más deuda tiene con China. Prácticamente Venezuela pertenece a China porque hay más de 67.500 millones de dólares de deuda, bueno, de las cifras que se conocían hace ya un año, no sabemos exactamente ahora cuánto es, pero observamos en Venezuela, y quisiera que ampliaras el tema, cómo ha venido influyendo en el tema de las telecomunicaciones y también en el aspecto militar, donde hay preocupación porque pues cada día son más esos acuerdos que se dan con China y con los otros socios estratégicos. Sí, yo creo que Venezuela es la puerta de entrada por todos estos regímenes extracontinentales. Estamos hablando de China, podemos decir lo mismo de Irán, de Rusia. Obviamente, en el caso de China, tiene influencia en muchos más países que Venezuela. Sin embargo, los proyectos más oscuros, las cosas más encubiertos, las cosas que realmente tienen, digamos, más cuidado de hablar o presentar con otros gobiernos como los de Brasil, hasta yo diría con Argentina, lo hacen directamente y abiertamente, no abiertamente al público, pero abiertamente con el régimen de Maduro en Venezuela. Venezuela es como desafortunadamente, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Maybor, tu país, pero Venezuela es como un laboratorio para estos regímenes, para poder experimentar en cómo manejar cosas que están implementando en su país, pero implementarlo en un país ajeno para exportar ese control totalitario. En el caso de Venezuela, algo que me llamó la atención mucho era el aspecto en telecomunicaciones de los acuerdos que se empezaron a firmar. Creo que, si me acuerdo bien, empezaron en 2008. En 2008 yo me acuerdo que me contaron de que había representantes de CanTV, creo que eran de la empresa estatal de telecomunicación de Venezuela, que viajaron a China para estudiar el sistema de control documental, de documentación que tiene China para poder entender cómo pueden implementar esto en Venezuela.
avanzamos prácticamente 10 años después y justo llega eso de la carnet de la patria. Creo que lo empezaron a anunciar en 2016, más bien esa foto que mostraste de Maduro hablando del nuevo carnet de la patria, y la empresa estatal de China que maneja ese contrato es CTE. Ahora, hay una discusión de que si CTE es privado, si CTE es de Estado. Es un poco nubloso porque técnicamente CTE es privado, sin embargo, su cliente número uno es el gobierno de China, y también entre sus shareholders, el shareholder más grande es una empresa estatal china. Más bien, esto va a ser una pregunta que vamos a desarrollar con los invitados, porque ¿es posible tener empresas privadas en China? ¿O es simplemente todas las empresas de cierta forma u otra están influenciados y no controlados por el Estado China? Entonces CTE tiene y había otro artículo que me acuerdo, creo, en Reuters también, donde hablaban de la implementación de este carnet de la patria y cómo estaban usando ciertos códigos en la cédula para poder sacar toda tu información personal, biométrica, biográfica, demográfica, hasta tus movimientos, porque obviamente con tu cédula vas a todo lado presentándolo, y te pueden hacer un estudio de tu orden de vida, de cuáles son tus hábitos de vida, y eso va a estar registrado en un registro central. Entonces, eso yo creo que me pareció muy interesante, no interesante en el lado positivo, obviamente, pero interesante en el lado de cómo usan a Venezuela como ese experimento, y yo estoy seguro que no van a parar en Venezuela. O sea, si CTE quiere hacer ese negocio, y lo están haciendo, lo han hecho con el régimen de Maduro, lo van a querer hacer con todos los aliados de Maduro y después con el resto de la región. Entonces, ese es algo que hay que mirar con cuidado.